Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dos. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de rol en solitario que se llama Un vampiro de 1000 años, que como podéis ver por el aspecto es A5, tapa blandita, no parece, cosa que no parece cuando lo ves desde lejos, pero sí, es tapa blandita, con unas solapas increíblemente enormes. De hecho, esto todo es una solapa. El interior es a color, a pesar de que casi todo el color es el beige, sobre todo en las entradas, normales. Como podéis ver, las entradas son un poco particulares. Esto viene a colación a cómo funciona este juego realmente. Este es un juego de rol en solitario epistolar, más o menos. A ver, se puede jugar de una manera no epistolar, pero se puede... Está pensado para que lo hagas de esa manera. Por eso se llama Vampiro de 1000 años. De hecho, está hecho para que sea en plan rollo diario. En este juego lo que hacemos es que diseñamos un vampiro, diseñamos lo que sería el principio. Nuestro vampiro normalmente va a estar definido por los talentos, los recursos que tiene, nada más cuando era mortal. Y luego lo que es la mecánica principal de este juego, que son la mecánica de los recuerdos y las vivencias. Una vez que hayamos creado el personaje, que lo podemos crear en una hoja de personaje o podemos hacer un diario para una partida un poquito más larga. Lo que hacemos es que tiramos un dado de 10 y un dado de 6. Restamos el resultado del dado de 6 al resultado del dado de 10. Y lo que hacemos es que simplemente vamos avanzando en las distintas entradas que vamos teniendo. A medida que vayamos avanzando, en caso de repetir, hacemos la entrada siguiente, siempre hacemos la primera. Nos van a forzar a crear recursos, destruir recursos, marcar talentos. Marcar talentos es que lo has utilizado ya. Añadir marcas, que serían las típicas marcas del vampirismo. Hacer que pase el tiempo y a veces resultados un poquito especiales. Como ya he comentado, tenemos aquí nuestro vampiro está definido además de por el nombre que tenga, en caso de que le queramos dar uno. Tendría talentos, tendría recuerdos, tendría personajes con los cuales ha interactuado. Tendría también marcas, que serían las marcas de lo que es ser un vampiro, que a veces nos puede llegar a dar talentos, a veces no, la cosa está un poco neblinosa. Luego además tendríamos un diario. El diario nos sirve para registrar los recuerdos. Los recuerdos son la mecánica básica, en la cual normalmente nuestro vampiro va a tener 5 recuerdos que va a poder tener. Normalmente los recuerdos creo que pueden llegar a tener 3 conjuntos de 3 talentos y recursos y las cosas que ha vivido. Principalmente es el registro de las cosas que ha vivido, pero los vampiros habían sido antiguamente mortales y no pueden tener memoria de todo. Así que a medida que vamos avanzando vamos a tener que ir más que nada tachando las vivencias que hayamos ido teniendo y podemos llegar a tener un diario en el cual podemos tener algunos recuerdos más. En un principio lo que vamos a hacer en este juego es ir jugando hasta que no podamos ni utilizar recursos porque nos los gastan, ni marcar talentos porque nos los gastan. A veces se pueden llegar a recuperar, pero es una cosa que te tiene que salir. Y en caso de que no podamos continuar porque no tenemos los recursos ni los talentos que tengamos, a veces se pueden intercambiar. Por ejemplo, si te piden un recurso, puedes marcar un talento. En caso de que no pudiéramos continuar, pues nuestro vampiro encontraría su terrible final. También hay algunas entradas que te hacen, por ejemplo, avanzar en años. Por ejemplo, si por ejemplo avanzas un siglo, pues se ponen todos los personajes mortal. Entonces, hay varias maneras de jugar a esto. Podemos jugar con hoja de personaje, registrando algunas palabras pero poca cosa más. O podemos hacer un diario con todas las entradas y ese tipo de cosas. Aquí tenemos... A ver, el juego es interesante. El juego es interesante. Es bastante más interesante para mí, para mi gusto, de lo que normalmente te sueles encontrar en juegos que van de manera oracular. Porque al fin y al cabo, el oráculo depende bastante de tu propia creatividad. Aquí más o menos te coarta un poco. Te coarta un poco y te fuerza a hacer ciertas cosas que a lo mejor no quieres hacer. Cosa que está muy bien, sobre todo cuando tienes que crear una narrativa, sobre todo vampírica, en la cual estás un poco condenado ya de base. Y en caso de que os lleguéis a cansar, porque al fin y al cabo las entradas de este libro son un poco finitas, el Refugio de Rehab nos ha dado un apéndice de que son entradas nuevas, entradas alternativas con respecto al diario de distintos autores, en el cual podemos, más que nada, ir expandiendo la experiencia. Aparte de esto, si no tenemos dados, cosa que, por ejemplo, puede pasar en caso de que, por ejemplo, estés yendo en el metro y quieras hacer una especie de ejercicio mental, cosa que también puedes hacer, ¿eh? O sea, realmente este libro es bastante libre en esto. Tenemos por aquí
unas hojas de números aleatorios. Como podéis ver, se puede hacer tanto positivo como negativamente. O sea, podemos ir hacia adelante o hacia atrás. Porque evidentemente siendo un dado de 10 restando un dado de 6, pues podemos tardar más o menos en llegar hacia el final del libro. Y la verdad es que quedan cosas bastante chulas. Esto, sobre todo como ejercicio de narrativa a la hora de crear, está es bastante potable. Tiene algunas cosas para que se pueda jugar en grupo, en caso de que no te vaya tanto el tema de la experiencia en solitario. Puedes intentar ir creando entradas en grupo. Es un poco pasa como el Legacy Dragonhold, que era un juego en solitario que realmente se puede jugar en grupo, pero realmente la experiencia mecánicamente es lo mismo, pero no se siente igual porque estás jugando con otras personas. Y a veces soy un poco de rifirrafe a la hora de intentar elegir cosas. Otra cosa que tenía, por ejemplo, el apéndice era esto, que esto es un poco para evitar el bleeding, que es un poco el marcador de sentimientos, de lo que te hace sentir de lo que te hace sentir en la narrativa. Yo lo del bleeding nunca lo he vivido en lo personal, pero hay gente que sí que lo hace. El bleeding es cuando empiezas a interiorizar todo lo que siente el personaje y se te filtra. A mí no me pasa, pero bueno, en un principio este libro está pensado para que intentes hacer cosas que a lo mejor salen fuera de tu área de confort. Y si salen fuera de tu área de confort, pues es un poco lo que toca. Y la verdad es que El vampiro de 1000 años, si tenéis cierta curiosidad acerca de juegos de rol en solitario y queréis uno que no se sienta tanto como un libro juego, sino como un libro, como una especie de ejercicio de narrativa, os puede resultar bastante interesante. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.